La diabetes es una enfermedad en la que el nivel de glucosa o azúcar en la sangre es más elevado de lo normal. En el abdomen detrás del estómago se encuentra un órgano llamado páncreas que produce insulina, el cual es una hormona que toma glucosa de la sangre y la transporta al interior de las células del cuerpo donde se usa como energía. Con el tiempo, la falta de control de la diabetes puede causar complicaciones serias, incluidas enfermedades del corazón, en los riñones, ceguera y daño a los nervios. Los diferentes tipos de insulina se clasifican según la rapidez de su acción y la duración del efecto en el cuerpo. Mantener el nivel de glucosa de la sangre cerca de lo normal es clave para prevenir estos problemas de salud. Por lo antes mencionado, le invitamos, amigo televidente, a escuchar y participar de nuestro siguiente segmento, Consulta con el especialista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Vamos a conversar de este tema con nuestro experto, el doctor Javier Bravo, médico diabetólogo, que nos acompaña vía Skype esta mañana, y vamos a compartir con él el uso de la insulina para el control de la diabetes. ¿Cuándo usted, que está quizá recientemente diagnosticado con diabetes, debe usar insulina y cuándo puede ser controlado su padecimiento a través de otro medicamento? Vamos a hablar con el doctor. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, yo estoy una vez más aquí en la revista Acción 10 Española. Primeramente, ¿El mecanismo, doctor, de la insulina y por qué algunos pacientes con diabetes son tratados con insulina y otros no? exacto, lo importante de manejar lo que es la insulina es que la insulina actúa a nivel del cuerpo en ausencia de la insulina que no elimina el páncreas. Es decir, en los pacientes que tienen poco diagnóstico de la enfermedad podemos iniciar con tratamiento con hipoglicemiantes orales. En pacientes que ya tienen daño crónico del páncreas o digamos que llevan ya más de 10 años de padecer de la enfermedad, estos pacientes les podemos indicar la insulina. Es importante mencionar de que si un paciente inicia con un pie diabético, una infección de vías urinarias, una alteración del hígado o cualquier patología que compromete el estado de hiperglicemia, entonces este paciente tiene que ser sometido con insulina rigurosamente para poder eliminar o disminuir el nivel de glucosa alto que tiene. Y ya una vez controlado, podríamos definir si ese paciente puede pasar a tratamiento con hipoglicemiantes orales o lo que se conoce como las pastillas. Cuando la diabetes es desde el nacimiento, doctor, ¿este pacientito va a ser siempre insulinodependiente o no necesariamente? Bueno, se habla que la diabetes se clasifica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otros tipos de diabetes como la gestacional y otro tipo de diabetes hormonal. En este caso, el diabético de edad temprana, pues lo más idóneo es iniciar con insulina, ya que estos pacientes tienen deficiencia de lo que es la parte de la producción de insulina. Entonces, existe la posibilidad de que estos niños se pongan con insulina y si logramos ver de que más adelante se hace más estudios en estos pacientes y darle otro tipo de medicamentos, pues sería ser combinado con hipoglicemiantes orales en caso pues de que el niño en su momento sufra de obesidad, porque algunas veces pues la insulina hasta cierta parte pues logra subir de peso al paciente una vez que ya está controlado. Entonces, estos pacientes también pueden utilizar hipoglicemiantes orales. Podemos hacer una combinación de ambas. Doctor, yo quisiera que hagamos un énfasis importante en esto que le voy a preguntar. Hay personas que tienen el problema de la diabetes y como tienen su tratamiento al día o están con su insulina al día, dicen, yo no me preocupo, yo puedo tomarme esta soda o puedo comerme esto que realmente no es adecuado para nosotros los diabéticos, pero como estoy con mi tratamiento al día o con la insulina, estoy bien controlada, entonces no importa, puedo pecar. ¿Esto representa realmente un riesgo para estos pacientes? Ok, eso va dependiendo de cada paciente, porque si el paciente lo hace de costumbre, obviamente ese paciente se va a descontrolar o se va a descompensar. Pero si es un paciente que meramente está bien controlado, que está con su indicación al pie de la letra y con una dieta rigurosa, ese paciente sí, de manera personal, le puedo dar yo la autorización de que pueda tomar una poca cantidad de azúcar, no hay ningún problema, siempre y cuando él mismo se controle lo que es la parte de la glucosa. Es decir, es casi similar. Si un paciente va a una actividad y desea comerse un vigorón, yo le ordeno al paciente, tómese la glucosa media hora antes, revísese cómo está y proceda a comer lo que va a comer y se pone la insulina, ya sea de acción rápida o ultra rápida,
y posteriormente en 2 horas o 3 horas se hace un nuevo control y se vuelve a inyectar insulina. Entonces el paciente gozó de ese momento y se controla el azúcar en ese momento. Pero cabe señalar que hay pacientes que lo hacen y solo lo que hacen es, como me siento bien, como no me da ninguna reacción, entonces este producto no me hizo daño, pero no se controla el azúcar en ese momento, y eso va independientemente del nivel de insulina o la cantidad de insulina que se esté aplicando. En otras palabras, este paciente, si va a abusar un poquito de la alimentación, debe aumentarse automáticamente unas cuantas unidades de insulina para contrarrestar el efecto que viene, pues que es el aumento de la glucosa. Pero hablemos de ese manejo correcto, doctor, de la insulina, algo que es bien delicado, porque también si logramos bajar la glucosa a índices por debajo, muy por debajo de lo normal, esto puede ser riesgoso para el paciente. Exacto, podríamos caer en una hipoglicemia. Por eso cuando uno tiene un contacto con un paciente, uno le dice al paciente, de cualquier situación que usted presente, puede llamarme, puede chatearme. Ahora, uno le da una buena educación al paciente donde uno le dice, se va a aplicar insulina, tantas unidades en la mañana, tantas unidades en la tarde. Pero si en 3 días este nivel de glucosa, por ejemplo, amanece todos los días con 300 o 250 de glucosa, significa que la insulina de la noche no le está ayudando. Entonces, cada 3 días yo le ordeno a este paciente que se indique 3 unidades de insulina más, hasta llegar a un momento de que el nivel de glucosa baje a un nivel por lo menos 120, 130 o hasta 100 en ayunas. Y así sucesivamente vamos orientando al paciente para que el nivel de azúcar vaya bajando, porque es importante tomar en cuenta que los pacientes tienen muchas dificultades. 1, en el estrés que vivimos. 2, en la alimentación. 3, que no comen a tiempo y comen cualquier cosa, inclusive comen fuera de su casa. Entonces no llevan un control estricto de la alimentación como debe ser, mañana, tarde y noche. Doctor, tenemos una llamada, ya continuamos hablando de la alimentación, que es muy importante en el caso de los pacientes diabéticos. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Bienvenido, caballero. ¿Cuál es su consulta? Óigame, doctor. Fíjese, gracias, muy amable. Doctor, fíjese que yo soy diabético número 2. Sí, le escuchamos. Y fíjese que tengo el problema, yo me soy dependiente de la insulina. Si no se escucha, por favor, a través del televisor, si no nos retrasamos en la comunicación. Sí. Pues entonces lo que pasa, doctor, que yo lo que más me está fregando, porque fíjese que yo me pongo 50 en la mañana de insulina y 25 por la noche. Sí. ¿Ves? Pero lo que sí me está bastante fregando, dice que es la neuropatía diabética, porque fíjese que yo ya perdí un ojo, el otro estoy a punto de perderlo, ¿ves? Y francamente el cuerpo lo tengo de viaje quebrantado. Los doctores me han dicho que es por la diabetes. No sé qué consejo me daría usted. Por favor, amigo, regálenos sus datos a lo interno para que el doctor le beneficie con una consulta. Sin embargo, en este momento le va a dar algunos comentarios, doctor. Sí, es importante tomar en cuenta de que la diabetes es una enfermedad crónica y hay momentos que se agudiza. Es decir, las complicaciones crónicas como la que el señor tiene se conoce como neuropatía diabética. Es un daño crónico de los nervios. Esto es importante mencionarlo porque si los pacientes una vez en el diagnóstico no se controlan bien, estos daños van sufriendo poco a poco. Y entre más descontrolado esté el paciente, más pronto aparece la enfermedad. Y es importante recordar que es una situación irreversible, es decir, una vez que ya el daño ya está hecho, no hay manera como esto regrese a la posición anterior o a lo normal. Lo que sí hay fármacos que te ayudan bastante a disminuir lo que es esta sensación de ardor, de molestia, y a controlar mejor lo que es el nivel de glucosa. En el caso de él, sería ver si no hay también un problema circulatorio y verificar si no hay un aumento de colesterol y triglicéridos, que es muy común en casi la mayoría de los pacientes diabéticos por el mismo descontrol de la glucosa. Doctor, en el caso de aquellos pacientes que ya llevan cierto tiempo, por ejemplo, y me envían esa consulta tomando metformina, que era el tema que abordamos nosotros hace algunos días, y sienten que la metformina les está afectando o que ya no tienen el mismo resultado, ¿podrían optar por la insulina como otro tratamiento?
Perfectamente, como hablábamos al inicio, existen insulinas de acción larga, de acción corta y acción intermedia. En el caso de los pacientes podemos ocupar una insulina de acción larga que se puede aplicar una vez al día asociado a la metformina. Y es cierto, pues algunos pacientes ya con dosis, digamos, de 3 pastillas al día no encuentran resultados. Nosotros decíamos la vez pasada que la metformina es uno de los medicamentos que más podemos combinar con otro tipo de fármacos, ya sea hipoglicemiantes orales o en este caso con cualquier tipo de insulina. Entonces en este caso podemos combinar las dos, aplicar insulina o aplicar la otra insulina de acción intermedia que se aplica mañana y tarde y la metformina tomarla al día. Hay que verificar en este paciente la alimentación, sí, porque si no le llega las pastillas es porque seguro está abusando en lo que es los hábitos alimenticios. Doctor, tenemos otra comunicación. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días, bueno, parece que perdimos la comunicación. Recuerde, por favor, cuando nos llame, márquenos, nos escucha a través del teléfono, no a través del televisor, porque si no vamos a tener retraso en la comunicación. Le baja el volumen completo a su televisor para que podamos conversar de manera satisfactoria. Puede volver a marcarnos al 2222-7808. Recuerden que aquellos pacientes que nos llamen ganan una consulta gratuita gracias a Acción 10 en la mañana y a nuestro experto, el doctor Javier Bravo, que estamos abordando con él este tema tan importante. Hay otro aspecto que me gustaría abordar, doctor, y es en el caso de la diabetes gestacional. En el caso de la diabetes gestacional, ¿se puede indicar la insulina o no siempre es así? Sí, perfectamente se puede indicar la insulina a partir del segundo semestre. Realmente se tiene que valorar los niveles de glucosa en este paciente. Podemos hacer en estos tipos de pacientes se combina lo que es la insulina de acción intermedia con la insulina de acción rápida, puesto que a estos pacientes normalmente se le elevan los niveles de glucosa muy rápido. Hay que hacer un buen control con el nutricionista en caso de la alimentación y enseñarle también el uso de la insulina, cómo se debe aplicar, porque eso se calcula de acuerdo al peso. Y recordemos que las embarazadas van subiendo de peso también por el aumento del bebé, el crecimiento de la barriga. Entonces probablemente la insulina también se vaya modificando en su uso. Hay pacientes que hacen hipoglicemia en las primeras 12 semanas, porque está lo que se conoce como hiperemesis gravídica, que los pacientes casi no toleran lo que es la parte de la alimentación, vomitan, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. En este tipo de pacientes hay que darle hay que estarlo viendo más de cerca y estarle dando más indicaciones, porque a veces esto es nuevo, estarse inyectando insulina, imagínate una embarazada querer tener a su bebé y no pensar en que va a presentar la diabetes y en este momento indicar la insulina, entonces es algo nuevo para el paciente y de esta forma hay que explicarle bien cómo debe hacer su uso. Sus recomendaciones finales, doctor, para aquellos pacientes que nos han sintonizado en este tema de gran importancia y que quizá no le prestan atención al control de su diabetes, o incluso hay pacientes que sienten algún síntoma relacionado a la descompensación cuando tienen diabetes y no buscan la atención hospitalaria, y los riesgos son grandes en estos casos. Así es, una de las cosas importantes de manera personal es que el mejor tratamiento de la diabetes es la insulina. Una vez que se diagnostica la enfermedad y si el paciente dice, vea, yo quiero estar mejor tratado, es la insulina, porque esto es lo que ayuda a mejorar lo que es parte del sistema del cuerpo, disminuye muchas reacciones secundarias y afecta menos los órganos. Más sin embargo, pues el paciente que ya topó la dosis de medicamentos orales y el médico viene y le indica insulina, que no tenga temor, que empiece con la insulina, y esto no significa que la vida se ha acabado y que ya está en etapa final de la enfermedad. Simplemente ya los fármacos orales no están haciendo efecto a dosis alta y requiere mejor de indicación de insulina. Recuerde que nada más la insulina va a hacer, digamos, pequeños hincones en las regiones del cuerpo, pero va a tener un mejor estilo de vida asociado pues a la alimentación. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana y darnos esas recomendaciones tan importantes en materia de salud. Con esto vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar mucho más. Quédese usted con nosotros.